Génesis capítulo 33 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Vamos a estar en su totalidad viendo este capítulo. Como lo he dicho anteriormente, ¿por qué el capítulo? Y a veces no tomo fragmentos porque es una misma narración y fracturarlo es bastante tedioso para volver a tomar otra vez el hilo, la narración que lleva. Así que lo vamos a leer para que todos lo podamos ver y apreciar en esta hora. Bien, Génesis capítulo 33, versículos del 1 al 20. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Todos con sus Biblias porque vamos a leerlo antifonalmente. Bien, antifonalmente vamos a estar leyendo este capítulo. Con esto usted sigue la lectura y con eso también usamos las Biblias y no nos perdemos de lo que se está diciendo allí. Bien, entonces comienzo y ustedes van a seguir con el siguiente versículo. Dice la palabra del Señor así: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: de hallar gracia a los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no te gracias a tus ojos, acepta mi presente, porque eres como mi gratitud a visto del rostro de Dios, una vez que por tanto me han recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de Dios siervo, y yo me iré al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que lleguen a mi señor. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: para que esto halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú a aquel día por el camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y edificó allí un altar y lo llamó Israel. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a dirigirnos en oración a Él, que de su Santo Espíritu
nos alumbre para poder entender y aplicar este pasaje a nuestras vidas en esta mañana. ¿Bien? Así que les invito a que me acompañen en oración. Señor nuestro que estás en los cielos, a ti la gloria, a ti la alabanza en esta mañana. Gracias por tu bendita y misericordiosa bondad que has tenido para con nosotros al darnos vida hoy, al darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos y poder, bendito Padre, venir a adorarte, a exaltarte, porque tú eres, bendito Señor, el anfitrión en este lugar. Es a ti a quien venimos, Padre, es para ti que elevamos nuestras oraciones, es hacia ti que van dirigidos nuestros cánticos, y ahora también, Padre, oramos para que por medio de la predicación también seas adorado. Gracias porque es tu palabra, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias también porque tú eres quien alumbra nuestros ojos para que podamos mirar y deleitarnos en las maravillas de tu ley. Tu palabra que es más valioso que el oro refinado. Damos gracias porque es más dulce que la miel a nuestro paladar. Gracias, precioso Dios, por esta, como también gracias porque aún sabemos, bendito Señor, por tu palabra, que el deseo de tu corazón es que cuando tú llegues a una vida y a un corazón, éste sea transformado. De manera que todo cuanto ha sido deje de ser, para que en ti comience a ser una nueva vida. Oramos, Padre, rogando que hables a nuestra mente y que ilumines nuestro ser con tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor y tu unigénito. Amén. Amén. Bien, tenemos entonces el capítulo 33 de Génesis. Y algo en lo cual podríamos nosotros estar pensando es que cuando se ha tenido un encuentro con Dios, como fue el caso de Jacob, viéndolo capítulo 32, debe haber algo que sucede en la vida de la persona. Jacob ha tenido un encuentro con el ángel que es, como lo veíamos, el mismo Señor preencarnado, una cristofanía. Dios hecho hombre, Cristo preencarnado. Esto es lo que ha pasado. ¿Y qué debía haberse producido en Jacob? Esto debió haberse caracterizado en él y debió haberlo llevado a tener una nueva vida, más sujeta, más obediente a Dios, ¿sí? Más dirigida por Dios. Porque era esto, era Jacob, el nombre suplantador, engañador, pero en ese encuentro que ha tenido en el capítulo 32 y en esa lucha ha sido cambiado su nombre. El ángel ha bendecido a Jacob y ha cambiado su nombre por Israel, el que pelea con Dios. Eso significa Israel. Para los que no sabían este significado de este nombre o el nombre, este nombre, el significado es este. Y desafortunadamente en este capítulo veremos que Jacob sigue caminando en pos de su viejo nombre. Esto es lo que veremos en este capítulo. Él sigue aún siendo un hombre autosuficiente, un hombre cargado de orgullo y un hombre lleno de, lo decía, autosuficiencia, y también siendo un engañador. Por eso he titulado la enseñanza de esta mañana, Jacob da 3 pasos atrás. Jacob da 3 pasos atrás. Ahora, es por medio de este pasaje que estaremos observando que esto también es una posibilidad en la vida de un creyente. Un creyente puede haber tenido un encuentro y una experiencia maravillosa con Dios. Y cuando hablo de experiencia no estoy diciendo de experiencias místicas, a las cuales se tienden a enseñar y se tienden a llevar o a guiar a los creyentes en algunos lugares. No es una experiencia mística. Nuestra experiencia en Dios, ¿cuál es entonces? Nuestra experiencia en Dios es cuando tenemos la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo. Cuando algo dentro de nosotros sucede que de manera oportuna y divina comienza a generar cambios dentro de nosotros, ¿verdad? Esa es nuestra experiencia. Pero aquí Jacob ha tenido una experiencia física con un ángel
Pero en nosotros hay también esa clase de experiencia, como lo dije. Pero ¿qué pasa? No dejamos de ser lo que éramos. No dejamos aún nuestra vieja vida por comenzar nuestra nueva vida y dar pasos que podríamos decir agigantados hacia una nueva vida. Así que esto también pasa con nosotros. En algunos momentos de nuestra vida cristiana solemos retroceder y no ir en consecuencia o en dirección hacia donde Dios quiere, que es que maduremos como cristianos, que maduremos espiritualmente. Así que lo que vemos en Jacob no es algo para juzgar y señalar a Jacob, es algo para ver hacia nosotros mismos y darnos cuenta si verdaderamente estamos caminando hacia donde Dios desea o estamos dando pasos hacia atrás, como lo dice el título. ¿Pasos hacia dónde? Hacia atrás. Su conducta, sus influencias, el orgullo, la autosuficiencia también nos acompañan a nosotros, porque están en nosotros y venimos de una humanidad caída, ¿no? Así que eso está. Ahora, ¿qué más podemos decir? No solamente está esto, sino que nuestra vida se estanca espiritualmente. Y no sé si en los últimos años, meses o semanas, al igual que yo y más al estar en este pasaje, se ha preguntado usted si usted cree que ha madurado espiritualmente. Si usted cree que ha dado pasos hacia adelante o si ha dado pasos hacia atrás. Pues bien, esto lo estaremos viendo en esta enseñanza. Y lo que Jacob nos muestra en este capítulo, que es bastante impactante y es algo duro. Créame que yo a veces digo, ¿por qué las predicaciones? Pero esa es la palabra del Señor. A veces consuela, a veces exhorta y a veces edifica. Y si no, las tres están unidas en la predicación. Eso es la palabra del Señor. Así que vamos a estar viendo cómo Jacob es su caminar y a la vez vamos a estar siendo exhortados nosotros mismos, como lo fui yo al estar preparando esta enseñanza. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y el primer punto, o el primer anunciado que vamos a estar observando, se encuentra desde el versículo 1 hasta el versículo 4 y se titula El temido encuentro con Esaú. El temido encuentro con Esaú, y comienza en el versículo 1. Dice el texto así: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Ya habían pasado 20 años desde que no se veía Jacob con su hermano Esaú. ¿Sí? Desde que salió huyendo de Esaú. Jacob salió huyendo de Esaú. Hace 20 años, y esto era algo que en el corazón de Jacob le traía temor y angustia, porque la última vez que tenía Jacob de conocimiento de su hermano Esaú, tenía amenazas. Había ira en el corazón de Esaú, había resentimiento y había hostilidad de parte de Esaú hacia Jacob. Esto lo relata Génesis capítulo 27, versículo 41, cuando dice que le querría matar. De seguro el temor que había en Jacob por su hermano y en su hermano, de que aún él recibiera y estuviera respirando ira contra él, estaba presente allí. ¿Y cómo no pensar en esto cuando Jacob levanta la mirada, mira hacia el horizonte, y qué es lo que se encuentra al mirar hacia allá? 400 hombres armados que vienen hacia él. Dígame si esto no alimentaría más el temor de Jacob. Claro que sí, ¿verdad? Esto es lo que nos dice. Estaría alimentando esto. Y algo importante aquí también es que venían armados. Jacob viene a su encuentro. Después de haberse encontrado con un ángel, ahora viene a su encuentro Esaú. Y ya no es con un ángel quien se va a encontrar Jacob, es con su hermano Esaú. ¿Qué hay en mente de Jacob? Esaú quiere terminar conmigo. Esaú quiere vengarse de mí. Esto es lo que hay. Y este es un patrón en la vida del creyente. Aquí comenzamos a ver algo. Es un patrón en la vida del creyente. Constantemente hay un tiempo de gran bendición espiritual en nuestras vidas.
¿Sí? Hay un momento donde espiritualmente estamos bien, pero también estamos siendo propensos y prontos a llegar a un momento de prueba. Y recuerdo en cierta ocasión, sentado con un hermano, y él me decía: pastor, estoy preocupado. Y yo le decía: ¿por qué? Y él me decía: porque las cosas van bien en mi vida. Me siento que va bien, estoy bien económicamente, estoy bien en mi relación con mis hijos, con mi esposa, estoy bien espiritualmente. Y él se sentía preocupado. Y me comentaba esto y me decía que ¿por qué? Y yo le decía: esto es algo que viene de Dios. No siempre el creyente está pasando pruebas, pero hay momentos donde estamos bien y debemos disfrutar de esos momentos. Sí, darle gracias a Dios por ello, porque muy próximos estaremos entrando en un momento de prueba, de crisis, y entonces también esto es de Dios. Porque se pensaría que la vida del creyente va así, ¿verdad? En línea recta hacia arriba, pero no es así. La vida del creyente va en constantes subidas y bajadas. Y aquí tenemos una de Jacob. Jacob viene de estar con el ángel. Qué experiencia tan hermosa, aunque salió lisiado de un pie. Pero ahora entra una prueba, y ahí lo podemos ver. Mediante sus pruebas, Dios nos prepara para una prueba de paciencia y confianza. Jacob la experimentó aquí, en estos 2 capítulos. No solo él se ve en la Biblia, se ve de él que pase esto. No solo de él se habla en la Biblia, también pasó de Moisés. Y recordemos cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas del Señor, al tener esa maravillosa revelación y recibir las tablas. Cuando él baja, ¿con qué se encuentra? Con un pueblo completamente entregado a la idolatría, a la apostasía. Esto con Moisés, en un momento hermoso, ¿no? Pero también pasa con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene la oportunidad de ir y ser transfigurado en el monte, ¿sí? Y esto era allí como un anticipo de la gloria de su reino. Y días después, que viene con el Señor Jesucristo, la cruz en el monte Gólgota. Momentos donde tenemos una experiencia maravillosa con Dios, pero en instantes tenemos una gran prueba. Y ahí lo podemos encontrar en estos 2 personajes más, nuestro Señor Jesucristo y Moisés. Fue allí. No cabe duda que Jacob tenía entonces gran temor. Y Proverbios 29-25 dice lo siguiente: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué pasa con el hombre que es temeroso? ¿Qué pasa con él? Pone lazo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ese sí será exaltado. Y vamos a estar viendo esto. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Él está en esta situación, miraba al horizonte, 400 hombres vienen, y dice el texto: entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. La estrategia de Jacob, ¿cuál fue? La misma que nos había mostrado capítulo anterior, la de colocar primero las esposas, las mujeres, sus hijos y los presentes, ¿sí? Los colocaba por campamentos, de manera que si llegaba a tocar el primer campamento, los demás alcanzaban a escabullirse, a escapar, ¿sí? Y esta es la estrategia, ese es el orden que está dando Jacob. Y no tuvo vergüenza de que en esa estrategia se evidenciara hacia dónde se inclinaba su corazón. ¿Y si lo notaron por qué? Porque coloca primero a las siervas con sus hijos, en la mitad coloca a Lea con sus hijos, y de últimas, como lo vamos a estar observando, va a colocar a Raquel con su hijo José. Aquí vemos que que no queda duda de hacia dónde se inclina el corazón de Jacob. El favoritismo hacia Raquel y José quedan expuestos, quienes eran para él los más queridos. Está allí.
les dejó de últimas para que estuvieran lo menos expuestos al peligro. Versículo 2, y la vio y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Aquí lo observamos, ¿no? Lea está en el medio con sus hijos y sus concubinas están al frente, y su esposa, la que él amaba, Raquel, va en la parte de atrás con su hijo José. Versículo 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Algunas cosas han cambiado en el corazón de Jacob. Jacob va ahora delante de ellos. En el capítulo anterior se nos decía que iban delante los presentes y él iba detrás. De manera que los presentes iban a apaciguar la ira de su hermano Esaú. Y Jacob va en la parte de atrás. Ahora ha cambiado algo en el corazón después del encuentro con el ángel. Él ya no va detrás, ahora él va adelante y él es el que primero tiene contacto con la escuadra de Esaú. Y lo podemos apreciar allí. Si van a matarlos, ¿a quién matarían primero? A él. A él. Él sería el primero en ser asesinado. Aunque lleva a cabo su estrategia, ahora también le acompaña la presencia protectora de Jehová. Entonces quiero que veamos aquí algo especial. Dios ha prometido estar con Jacob. Dios le ha dicho, seguiré contigo. Pero por otro lado, Jacob continúa con su obstinada estrategia. Él sigue haciendo la estrategia a pesar de que Dios le había dicho que iría con él. ¿Cuál es la reacción de Jacob apenas se acerca a Esaú o a sus 400 hombres con él? Se inclina 7 veces. 7 veces, que sabemos que por la palabra el número 7 es el número perfecto. 7 veces que aparecen 4 veces en este capítulo. Primero de ellos, Jacob se inclina ante Esaú. Versículo 3, en el que estamos. Las siervas y sus hijos se inclinan ante Esaú. Versículo 6. Lea y sus hijos se inclinan ante Esaú. Versículo 7. Raquel y su hijo se inclinan ante Esaú. Versículo 7. 4 veces encontramos la palabra inclinarse. Y Jacob lo hace también. Y esto de inclinarse era en esa cultura un gesto de sumisión. Un gesto donde se le daba importancia a la persona ante la cual se le inclinaba. Y esto es lo que está haciendo entonces aquí Jacob. Era un gesto de sumisión y sujeción absoluta ante aquella persona que estaba al frente. Una costumbre que era allí tradicional en la cultura. ¿Sí? Pero aquí vemos 2 cosas. El hermano menor se está inclinando hacia el hermano mayor. Pero también pasa algo. ¿Quién debía también inclinarse? Esaú, dado que de según la promesa dada a Isaac, ¿quién sería el que serviría a quién? El mayor serviría al menor. Así que Esaú también, o él debió haberse inclinado ante Jacob, que era el dueño de la primogenitura. ¿Sí? Él serviría. Pero aquí lo vemos que en medio de su temor y de las estrategias que Jacob está usando, él llega primero y 7 veces antes de llegar hacia él se va inclinando. Versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Cuál es la reacción de Esaú? Que confronta de seguro a Jacob. No llega con ira, no llega armado, no llega a golpearle, no llega con una lanza o con un arco. Llega solamente a tomarlo y abrazarlo. Es un cambio muy repentino, sorprendente en el corazón de Esaú. De 20 años atrás que tenía ira, hostilidad hacia Jacob, ahora viene con una reacción diferente. Ahora viene 20 años después, ¿sí?, con una actitud completamente contraria. No cabe duda que lo que había ocurrido allí era obra ¿de quién? De Dios. Dios es el que está presente.
¿Por qué Dios? Podríamos decir. Pues bien, Proverbios capítulo 21 dice en el versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿De quién es el corazón y quién coloca el querer como el hacer en los corazones? Dios. Y aquí lo hace. Así que la obra que vemos aquí, la actitud y la conducta con la que se acerca a Esaú, es porque Dios está obrando en él. Dios ha obrado en ese encuentro. Eso es lo que ha hecho, ha transformado, ha cambiado el corazón y lo que sentía Esaú por Jacob. Sea quien sea, cambie lo que cambie, es Dios quien lo hace. Toda la actitud frente a Jacob ya no es la misma. Aquí lo ha hecho entonces con Esaú. Palabras muy parecidas a estas encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 20. Cuando hablamos de que se acercó y se echó, lo abrazó y se echó sobre su cuello, viene a memoria un suceso allí, una parábola contada por el Señor. Cuando el hijo se reconcilia con su padre, ¿recuerdan? La parábola del hijo pródigo. Aquí están entonces y podemos ver de esta manera esa similitud. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué hermoso, ¿no? Además, este mismo versículo 4 dice algo al final. Ambos, ¿qué hicieron? Lloraron. Ellos lloraron. Es probable entonces que ambos lloraron tanto de gozo como de arrepentimiento, ¿verdad? Porque Jacob sabía lo que había hecho. Y porque Esaú también, si era Dios ahí obrando, como lo dice el texto, que es de seguro así, él sabía que había pensado mal contra Jacob al asesinarlo. Así que por eso es que el Señor en el gran sermón que Él tiene en Mateo 5, ese maravilloso sermón, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí tanto Jacob como Esaú están siendo consolados el uno y el otro. Bien, esto nos enseña algo a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como Jacob? ¿Cuántas veces al momento de enfrentarnos a una situación difícil, al momento de estar en una circunstancia donde nos vemos en aprietos, donde tal vez nuestra vida pueda que corra peligro, volvemos nosotros a confiar y a sacar de nosotros la obra carnal, la carnalidad, dejando a un lado las promesas de Dios? Dejando a un lado y olvidando de que Dios nos ha prometido que estaría con nosotros. He aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Pero aquí, una vez más, volvemos a confiar en nuestra carnalidad, que es autosuficiente, y a nuestro orgullo, buscando la salida por nuestros propios medios. Jacob aún estaba usando medios. El inclinarse, el colocar allí los campamentos, el distribuir a su familia de esta manera, son obras de sus estrategias. Es nacido de su mente. ¿Cuántos podremos tener a alguien que se levanta contra nosotros? En estos momentos puede estar levantándose alguien, un compañero de trabajo, ¿verdad? Un compañero de colegio. Pueden ser unos o pueden ser varios. Puede ser nuestro propio cónyuge. Pueden ser nuestros hijos, ¿verdad? Pueden ser nuestras amistades quienes se levantan contra nosotros. Pero ¿quién es el que puede cambiar los corazones de esas personas? Dios es el único que puede transformar. Al igual, seguimos viendo aquí que hay un ejemplo para nosotros como creyentes con nuestros hermanos, y con hermanos bien sea en Cristo o bien sea de familia carnal. Es la manera de reconciliarnos. ¿Cómo se acercan ellos? De una manera sumisa. Ninguno se acerca altaneramente. No podemos hablar de una reconciliación entre hermanos cuando hay un corazón altanero en alguna de las dos partes. Y esto nos enseña lo que es la reconciliación entre hermanos. Como lo digo, tanto espirituales, porque aquí entre hermanos a veces tenemos fricciones, ¿verdad? Mentira sería decir que no.
porque hierro con hierro se aguza y está en la palabra. Y para eso es bueno congregarnos, porque somos tratados en esas áreas, físicamente. Pero sin embargo también nos da una instrucción de cómo solucionar nuestros conflictos entre hermanos. Y es siendo muy blandos, siendo muy sutiles, teniendo esta actitud que nos muestra aquí Jacob y nos muestra Esaú. Bien, segundo punto y segundo encabezado, el diálogo entre hermanos y los presentes. El diálogo entre hermanos y los presentes están desde el versículo 5 hasta el 11. Y dice la palabra así, versículo 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Alza los ojos Esaú después de haber llorado con Jacob y mira a sus hijos, a sus esposas y le pregunta a Esaú a Jacob por ellos, respuesta que solamente recibe de unos. Y vemos cómo aún Jacob es reservado. Jacob tiene desconfianza. Jacob no le dice, mis hijos, mis esposas, y le explica, sino solamente dice a la respuesta que hace Jacob, a la respuesta que hace Esaú, ¿quiénes son estos? Y la respuesta es, deja a un lado las mujeres y dice, estos son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y nota que se dirige a Dios como el Elohim, el creador, el que los prometió, porque Dios los había prometido. No son de la mente de Jacob, son los que Dios había prometido en Génesis 28:14. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra. De allí que Jacob le dice a Esaú, estos niños son los hijos que Dios me ha dado. ¿Atribuye a quién todo? Porque Dios es quien da la vida. Dios es quien da los hijos. ¿Por qué no me ha dado hijos? Dios sabe por qué. ¿Por qué ya me ha dado estos hijos? Dios sabe por qué, porque de Él son. Versículos 6 al 7. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Encontramos de qué manera reverencial se acercan sus esposas, sus dos esposas, Lea y Raquel, y sus siervas allí presentes. Se acercan en reverencia a saludarle y el primero que se postra o el primero en que se inclina es Jacob. Una señal de ejemplo. Y aquí podemos aplicar algo rápidamente. Cuánto respeto se demuestra aquí, ¿no? Pero lastimosamente cuánto se ha perdido de esto hoy en la sociedad, ¿verdad? El acercarse a una persona adulta, a una persona mayor, con reverencia. Lo vemos aquí. Y algo importante y lastimoso es que aún en la iglesia y en la familia cristiana se ve esta irreverencia. No solamente la sociedad ha adquirido esto, sino que también a veces las familias cristianas lo han acogido. Y vemos esto, cómo se comporta irreverentemente hacia alguien. Por eso algo que constantemente cito, la urbanidad de Carreño, qué bueno es cuando te miran a los ojos y te saludan. Porque según esa urbanidad, un acto de mala educación es darle la mano a alguien y no mirarle a su cara. ¿Sí lo sabían? La urbanidad de Carreño enseña eso. Bueno, para los viejitos como nosotros. ¿Sí? El dar la mano y mirar hacia otra dirección es seña de mala educación. El no saludar es una seña de mala educación. Lastimosamente dentro de la vida cristiana y dentro de la iglesia se ven personas que les cuesta esto, pero debemos quitar esto de nosotros. Aquí Jacob con su familia nos está enseñando un acto de reverencia en el cual se acercan a su hermano. Versículo 8 dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Esaú está hablando de estos presentes, está hablando y preguntando en cuanto a los 580 animales que Jacob había enviado
posterior a él. Antes que él, perdón. ¿Sí? Y son 580 que está allí, y esto está haciendo relación a Esaú. Y le pregunta por ellos, a lo que Jacob, ¿qué le responde? Que eran un regalo, que eran un presente para encontrar el favor de él. Para que hubiese gracia de parte de Esaú hacia Jacob. Esto nos relata aquí. Es la respuesta que Jacob da. El hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¿Y cómo se dirige a Esaú? Como mi Señor. ¿Cómo se colocará luego Jacob? Tu siervo. Una actitud sumisa que debemos tener. Versículo 9. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y entonces aquí Esaú, ¿qué hace con el presente? Lo rechaza. Y le dicen: yo también tengo riquezas y yo tengo suficiente, no necesito de esto. A lo cual, en el versículo 10, Jacob responde e insiste: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Ahora, al rechazar un presente de alguien, era una señal en esa cultura de mala educación. Ahora, ¿cuánto más cuando el que lo está dando se lo da a quien supuestamente es su enemigo? ¿Qué quería decir esto? ¿Qué quería decir o dar a entender? Que aún no había una tregua. Así que Jacob, al ver que Esaú rechazaba este presente, pues obviamente está diciendo: aún Esaú no me ha perdonado del todo. Esto no es sincero del todo. Así que Jacob sigue maquinando y sigue pensando y sigue siendo aún carnal, sigue actuando en su autosuficiencia, porque insiste en dar el regalo. Insiste en que Esaú reciba, para que Jacob pueda decir: esto sí es verdadero, esta reconciliación. Eso es lo que vemos aquí. Hace referencia al favor divino cuando Jacob dice que ha visto el rostro de Dios en él. Es la intervención divina. Jacob está diciendo entonces la manera amistosa en la que Esaú se acercó. Pero además de esto, es el reflejo de lo que había en el corazón de Jacob, desconfiando de ese saludo, desconfiando del llanto que había salido de Esaú. Y con nosotros pasa igual. A veces confiamos en nosotros mismos y nos cuesta confiar plenamente en la obra que Dios hace. Dios le prometió a Jacob que estaría con él. Dios le prometió que no le pasaría nada. Sin embargo, Jacob sigue allí, temiendo por lo que va a hacer Esaú, y no deja al lado sus acciones. Versículo 11. Acepta, te ruego, mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Ante tal insistencia, ¿qué es lo que hace Esaú? Tomarlo, ¿no? Recibe la bendición, que es lo que significa esta palabra merced. Aquí está. Y esto a la vez es un testimonio público que está haciendo Jacob para con su hermano Esaú, de que todo lo que había obtenido venía de parte de Dios. Era Dios quien se lo había dado, era la misericordia de Dios con él, y si él poseía algo era porque Dios así le había placido. Era el favor de Dios sobre él. ¿Qué pasa? Ese mismo versículo, Esaú lo tomó. Algo importante aquí es que Jacob compartió con Esaú las bendiciones físicas, pero no pudo compartir con él las bendiciones espirituales. Porque ¿quién da las espirituales? Solamente Dios. Jacob dio de lo que le había dado Dios físico, pero las espirituales que Dios le ha dado a Jacob no las puede compartir con él. Y eso está allí entonces en Juan capítulo 1, 12 y 13, donde nos dice quién da las bendiciones. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, si ustedes lo quieren leer allí en casa. Tercero, vamos a encontrar entonces la separación. La separación. Y lo vamos a ver desde el verso 12 hasta el verso 16. La separación.
Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. La separación entonces aquí viene acompañada de parte de Esaú hacia Jacob. Jacob necesita también separarse de Esaú. Y Esaú le dice: anda, vamos, y yo iré delante de ti. ¿Cuál es la propuesta de Esaú? Bien, ven conmigo, vamos. Pero la pregunta es: ¿Esaú y Jacob iban hacia el mismo lugar? Vamos a ver el relato. Por su parte, Esaú quería proporcionarle seguridad y protección a su hermano Jacob. Eso está allí. Es una propuesta que Jacob prudentemente rechaza, aunque no hay ninguna expresión de fatiga, ni ninguna persona está allí hiperventilando, ninguno está fatigado, pero sin embargo, miren lo que dice Jacob. Y aquí vemos un paso atrás. Un paso atrás. Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Versículo 13. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Aquí encontramos algo. Mi señor sabe que los niños son tiernos. ¿Para Jacob eran importantes todos los niños? No, porque él arriesgó la vida de unos, los colocó adelante. Así que no es sincera esa respuesta. Él está siendo sutil, él está haciendo de manera muy prudente, rechazando la propuesta de Esaú. No solamente dice esto, que los niños son tiernos, sino también dice que las ovejas están paridas. Sin embargo, en ninguna parte del pasaje se nos dice que estuviesen fatigadas o que no pudiesen andar más. Ahí seguimos viendo ¿a quién? Al viejo Jacob. Un paso atrás, el engaño. Volvemos a tomar el nombre de Jacob: engañador, usurpador, ¿verdad? Ahí está. Y alguien escribió lo siguiente: la oferta de Esaú es semejante a la oferta del mundo, de hacer que le acompañemos a lo largo del camino de la vida. Al mundo no le gusta la vida espiritual y tampoco desea que el cristiano siga el camino de Dios. Esto lo encontramos acá. Esaú quiere que Jacob vaya con él, como el mundo también desea que nosotros caminemos con él. ¿Sí? Uno era del mundo, el otro era espiritual. Y ese caminar juntos, si se llegaba a dar, en algún momento iba a traer problemas, ¿verdad? Entre ambos. Aplicación: eso es en realidad una trampa que, si el creyente la acepta, lo conducirá al compromiso con el mundo, a la pérdida del testimonio, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces sucede. Cuando decidimos caminar con el mundo, usted se está comprometiendo con el mundo y su testimonio está quedando por debajo. Lo vemos muy a menudo. Pero la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿con quién estamos caminando? ¿Usted está diciendo no a los que caminan en pos del mundo? ¿O va con ellos de la mano? Y aquí sabemos que la respuesta de Jacob fue astuta, fue parte de otro engaño. Versículo 14. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y el paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. La respuesta de Jacob sigue siendo resultado de la vida carnal de Jacob. ¿Por qué? Porque es que Jacob en ningún momento tiene que ir hacia Seir. En ningún momento. Pero Jacob, ¿qué está diciendo? Ve adelante, que yo llegaré allá. Otra mentira, otro engaño más. ¿De quién? De Jacob. Él nunca había planeado ir hacia ese lugar. Y aquí le dice a Esaú, ¿no? Vaya, que yo te voy a alcanzar. Ve que te voy a alcanzar. Era más fácil decir la verdad, ¿no? ¿Qué era más fácil para Jacob?
Decir, no, qué pena, no es mi mismo destino. Tú vas para este lugar, yo voy hacia otro. Es lo más fácil. Y aquí hay algo, porque a pesar de que a Jacob se le ha cambiado el nombre, es el único patriarca del cual se dice Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué no se dice Abraham, Isaac e Israel? Mientras que Jacob es mencionado 45 veces en la Biblia, 45 veces, Israel, ¿saben cuántas veces es mencionado? 23 veces. ¿Saben por qué? Porque predominó más Jacob, la vieja naturaleza, que la nueva vida que le estaba dando Dios. Importante esto. A Abraham se le cambia el nombre por Abraham, y así se le va a llamar en el resto de la Biblia. A Pablo, ¿cómo se le llamaba antes? ¿Y cómo predomina luego, después del encuentro con el Señor? Como Pablo. Simón, ¿era el nombre de Pedro? Antes. ¿Y cómo queda el nombre luego y más referente a Pedro que tenemos? Pedro. Pero en esta ocasión predomina más Jacob que Israel. Y aquí lo encontramos. Sucede con regularidad en la Escritura, pero aquí lo vemos de manera contraria. La vieja naturaleza del suplantador aún no se había desarraigado del todo de la vida de Jacob. Jacob cojeaba físicamente solamente, espiritualmente también cojeaba Jacob. Bien, a Jacob no le importaba a sus hijos, por lo menos no todos, los puso primeros, aquí lo vemos. Y así es que Jacob regresa a sus costumbres engañosas vez tras vez. La manera de poder escapar de sus miedos era la mentira. Ahora, alguien dijo lo siguiente: es posible pasar por una experiencia espiritual única y no sacarle provecho alguno. Y esto está pasando con Jacob. Y esto puede pasar con nosotros. Es posible haber nacido de nuevo. Es posible que, como Jacob tuvo un encuentro con el ángel, pero nosotros también es posible que después de un nacimiento de nuevo sigamos actuando en nuestras mismas fuerzas, en nuestras mismas autosuficiencias. Como Jacob está usando su misma vieja manera de vivir. La pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros? Porque de Jacob se sabe, pero de nosotros, ¿estamos dando pasos atrás? ¿Pasos que van hacia atrás? Jacob había adquirido la bendición del ángel, pero no hace provecho de ella. Cuando de esto pasa en nosotros y nuestra vida no sigue siendo vida nueva, sino nueva vida con rezagos de una vieja vida. No sacamos provecho de tan hermosa intervención divina en nuestra vida, de que Él es el único que puede transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras inclinaciones pecaminosas. Él nos libertó de la esclavitud del pecado y nos trae a su luz admirable y nos trae a una libertad en Él. Pero nosotros miramos hacia la esclavitud. Nosotros miramos hacia ese viejo hombre y nos aferramos a él. ¿A cuál te aferras tú en esta mañana? ¿Qué dice el autor de los Hebreos? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué nos llama la Biblia? A despojarnos ¿de qué? De lo viejo, para poder correr livianamente la carrera. ¿Pero qué estamos cargando viejo? Una relación inconversa, una relación con un inconverso, un mal negocio, una mala amistad que nos atrapa con el mundo. ¿Eso es lo que nos está ayudando a correr esta carrera? Que sabemos que cada día es más difícil en este mundo. Segunda carta a los Corintios, Pablo dice, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Texto que debemos memorizar.
Texto que debemos tener presente a la hora de que venga la tentación y ese viejo hombre se quiera levantar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Versículo 15. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Ahora Esaú va a ir adelante porque Jacob lo propuso así. Pero aún en Esaú hay un deseo de proteger a Jacob. Y le dice: entonces voy a dejar a algunos de estos 400 hombres con ustedes para que los proteja. A lo que, una vez más, de una manera muy discreta, Jacob rechaza. ¿Verdad? ¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Es Esaú quien demostró que no creer ni tener importancia en las cosas espirituales. Viene de Esaú. Pero aquí viene algo triste. Esaú es el que se está comportando más cristianamente que el propio Jacob, al cual se interesó por lo espiritual. Esaú está siendo bondadoso, brinda protección. Jacob tiene desconfianza. Jacob ha usado la mentira. Jacob ha usado el engaño. ¿Quién se está comportando bien en este pasaje? Esaú. Lastimosamente, muchas veces los inconversos se comportan mejor delante de nosotros que nosotros comportarnos mejor delante de los inconversos. Y eso es triste. Que tú veas la conducta de un hombre que es incrédulo y diga: oiga, este parece que fuese creyente. Y que mires la conducta de un creyente y dice: este parece que fuese impío. Y es de examinarnos. Y digo, esto pasó por mí antes, al estar sentado frente a este pasaje. ¿Cómo es mi comportamiento y qué piensa un incrédulo al verme a mí? ¿Cómo es mi comportamiento? Dice Matthew Henry lo siguiente: aquellos que profesan el Evangelio deben vivir como aquellos que creen en la verdad del Evangelio y que se someten a las leyes del Evangelio y que dependen de las promesas del Evangelio. Si profesamos ser cristianos, ¿cuál debe ser nuestra conducta? Coherente, congruente con lo que dice el Evangelio. Versículo 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. ¿Quién toma el camino? Esaú. Esaú volvió a Seir, lugar que no estaba, vuelvo y lo digo, en los planes de Jacob. Por esto vemos que hay otro engaño. Cuarta parte, el retroceso de Jacob. Versículos del 17 al 20. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Un momento, Jacob, ¿hacia dónde tenía que ir? Vamos al mapa. Ahí hay 3 puntos amarillos al costado, a su costado derecho. ¿Sí? Al costado izquierdo hay otros colores, ¿no? Ahí lo vemos, el verde, el naranja y el rojo. En el verde es donde estamos ubicados acá. Pero resulta que en vez de Jacob coger hacia Betel, que era donde Dios lo quería, Jacob hacia dónde coge, hacia el norte. No solamente coge hacia el norte. Miren lo que hace, y el texto lo dice. Fue a Sucot y edificó allí casa. Cuando un patriarca, ¿qué debía hacer? Peregrino, vivir en tiendas. Él pasaba de un lugar a otro. Y Jacob, da otro paso aquí atrás. Ahora va hacia un lugar donde Dios no le ha dicho. No solamente va hacia un lugar, sino planta y edifica allí una casa. No solamente edifica la casa para él, hace cabañas para sus animales. Quiere decir que la estadía allí en Sucot fue larga. No dice cuánto, pero sí hubo buen tiempo para hacer esto. ¿Qué significaba Sucot? Sucot significaba cabañas. Por eso el nombre que él le da, cabañas. Jacob está allí ahora. Versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad.
otro paso más, que son 3, ¿no? Pero aquí vemos que Jacob sigue retrocediendo. Pasa de Sucot y ahora se dirige a Siquem. ¿Era en Siquem donde Dios lo necesitaba? ¿Era en Siquem de donde Dios le dijo que saliera, a donde debía llegar? No. Según el texto, en Génesis capítulo 28, versículo 21, ustedes lo van a leer, era en Betel. A Betel tenía que llegar, no a Siquem, ni a Seir, ni a Sucot, ni a Siquem. Pero allí está Jacob. La meta divina para Jacob era llegar a Betel, cosa que no ha hecho. Irá a hacer en el futuro, pero aquí no lo está haciendo. Siquem era una ciudad pagana. Siquem era una ciudad de atractivos mundanos. Y pregunto yo, si Jacob amaba a sus hijos, ¿era el lugar apropiado para llevar a sus hijos ahí? No era el lugar apropiado. Sus hijos están corriendo peligro. Sus hijos van a obtener prácticas mundanas. Están a riesgo de ser idólatras. Pero Jacob lo ha hecho. ¿Y saben qué pasa cuando obedecemos a medias? Cuando obedecemos a medias, hay un retroceso espiritual. Cuando Dios demanda algo y tú joven, o tú adulto, o tú anciano, obedeces a medias, estás retrocediendo espiritualmente. Y aquí lo vemos en la vida de Jacob. También lo vemos en la vida de David. Un encuentro maravilloso de David. Pero ¿qué pasa? Cae y peca con Betsabé. Un encuentro maravilloso de Pedro. Lo confiesa como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero luego más adelante lo va a negar. Versículo 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Un momento, llega a Siquem y ahora compra un terreno. Un terreno en Siquem. ¿Dios le había dicho que hiciese eso? Jacob va fuera de la voluntad de Dios. Y compra un terreno y dice que se lo compra a Hamor. Este nombre significa asno. No vayan a colocar ese nombre a un hijo. ¿Por qué asno? Porque en ese tiempo el becerro era un animal el cual adoraban. De allí que posteriormente con el tiempo hagan un becerro los israelitas. Pero entonces aquí vemos que es a él quien le compra el terreno y le paga 100 monedas. Algunos dicen que este monto hacía referencia a 100 corderos. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Cómo está carnalmente actuando Jacob? ¿Cómo compra un terreno? ¿Cómo coloca en riesgo su familia? Versículo 20 y terminamos. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Ahora sigue actuando y hay un paso más atrás de Jacob. Jacob quiere actuar espiritualmente y está elevando un altar y edificando un altar donde Dios le había demandado. No, lo está colocando y lo está elevando donde él quiso hacerlo. ¿Y cuántas veces puede pasar con nosotros igual? Podemos venir a la iglesia, podemos cantar los himnos, podemos cargar una Biblia, pero solamente lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas porque no hay obediencia absoluta en nosotros. Solamente son rezagos de una vida religiosa. No hay cambios en nuestra vida. Y no sé, usted por un momento ha pensado qué cambios ha hecho desde el momento en que cambió, desde el momento que recibió al Señor. ¿Qué cambios han afectado su vida? Que usted diga, me costó. Muchos tal vez dirán, ninguna cosa me ha costado. ¿Saben por qué ninguna cosa ha costado? Porque ninguna cosa ha dejado. Y aquí vemos el actuar religioso de Esaú. Un paso más atrás. Jacob debió haber estado en Betel y él va allí luego, pero no se encuentra en este momento. Conclusión, y termino 4 puntos. Primero,
Aquí vemos a un hombre que le está costando seguir al Señor por no dejar del todo al viejo hombre y no confiar del todo en Dios. El hecho de que Jacob se había convertido no era garantía de una permanente fidelidad al Señor. Segundo, este capítulo 33 presenta una clara ilustración de los altibajos de un hombre de fe que fue bendecido de una manera tan estupenda y aún así no fue constante en su testimonio. Tercero, el hecho de haber edificado un altar en el campo que compró no significa que personalmente Jacob estuviera totalmente entregado a Dios. Y esto lo aplicamos a nosotros, ¿no? El hecho que cantemos, el hecho que vengamos a una iglesia, no quiere decir que estamos del todo entregados a Dios. Cuarto, en Jacob aún había orgullo y autosuficiencia, como la hay en nosotros. Quinto, no vaya donde usted cree que debe ir, vaya donde Dios quiere que usted vaya. Y hoy muchos están yendo donde quieren ir, y no donde Dios necesita que ustedes o ellos que están yendo vayan. Y aquí quiero concluir llamando a aquellos que no han recibido al Señor, aquellos que tal vez no quieren y no han tomado una decisión para ser guiados por Dios y se han dado cuenta que vez tras vez su vida ha sido un fracaso. Aquí hay uno que es el Señor y Él es el único que puede guiarnos hacia donde Él desea y son sus moradas eternas. El decirle no a Él y no creer y no poner la mirada en Cristo es dirigirnos hacia un lugar de condenación llamado infierno. Así que esta es la oportunidad de que ponga su vida en Cristo. Amén. Oremos.